Creías que la Tierra estaba en el centro del universo. Te equivocas. En realidad vivimos en un enorme desierto cósmico, un aterrador vacío con un diámetro de 2000 millones de años luz. Y, además, la Tierra se encuentra justo en el centro exacto de ese vacío. Esto no es ciencia ficción, es una hipótesis propuesta por astrónomos en 2013. Se llama el vacío KBC, el mayor desierto cósmico conocido por la humanidad. Dentro del vacío casi no hay nada. La densidad de materia es solo una quinta parte de la del universo normal. Para ponerlo en perspectiva, si el universo normal fuera una ciudad bulliciosa, nosotros viviríamos en lo más profundo del desierto del Sáhara. En un radio de 2000 millones de años luz, todo es una oscuridad muerta. Esto quizá pueda explicar una pregunta inquietante. ¿Por qué la humanidad ha buscado durante tantos años y nunca ha encontrado rastros de vida extraterrestre? Tal vez no sea que los extraterrestres no existan, sino que estamos atrapados en una región estéril del universo, como un pez que nace justo en la zona más desolada y muerta del océano. Nunca sabrá lo vibrantes que son los arrecifes de coral a lo lejos. Lo aún más extraño es que la existencia de este vacío está sacudiendo la comprensión más básica que tenemos del universo. Los científicos descubrieron que la velocidad de expansión del universo no coincide en absoluto con los cálculos teóricos, y el vacío KBC podría ser la variable clave. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué alguien debería creer una idea tan descabellada? En 2013, 3 astrónomos hicieron algo simple pero demencial. Se quedaron mirando el cielo y contando galaxias. Revisaron los datos espectrales de 35.000 galaxias, una por una. Descubrieron que dentro de un radio de 1000 millones de años luz, tomando a la Tierra como centro, la densidad de galaxias era claramente más baja. Pero una vez que se cruzaba ese límite, el número de galaxias se disparaba de repente a 1,5 veces. ¿Qué significa eso? Significa que estamos envueltos dentro de una burbuja gigantesca, y que el interior de esa burbuja está prácticamente vacío. Estos 3 científicos tomaron las iniciales de sus apellidos, y le dieron un nombre a esta burbuja, el vacío KBC. Desde ese momento, la visión humana del universo se abrió con una grieta, pero la comunidad académica no lo aceptó fácilmente. Algunos cuestionaron el método. ¿Qué pasa si las galaxias lejanas están ocultas por el polvo? ¿Y si simplemente no se contaron todas? ¿No es como contar estrellas en la noche, que cuanto más lejos miras, menos ves? Las dudas llegaron por todas partes. La existencia del vacío KBC fue puesta seriamente en duda, hasta mayo de 2025, cuando un artículo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society cambió por completo la situación. Esta vez, los científicos cambiaron de regla, dejaron de contar galaxias, y adoptaron un método mucho más preciso, las oscilaciones acústicas de bariones. ¿Qué son las oscilaciones acústicas de bariones? Suena complicado, pero el principio es bastante simple. Hace 13.800 millones de años, poco después del nacimiento del universo, todo era una sopa de plasma extremadamente caliente. En aquel entonces, la materia y los fotones estaban comprimidos juntos. Las regiones más densas eran atraídas hacia adentro por la gravedad, pero los fotones de alta energía empujaban hacia afuera. Este tira y afloja generó ondas de presión que se expandían en círculos concéntricos, como las ondas que se forman al arrojar una piedra en un estanque. Estas ondas siguieron expandiéndose, hasta que el universo se enfrió a unos 3000 grados. Los electrones y protones finalmente se unieron para formar átomos. Los fotones quedaron libres para escapar. En ese instante, las ondas se detuvieron, y quedaron congeladas para siempre en la estructura del universo. El diámetro de estas fósiles de ondas es de aproximadamente 1000 millones de años luz. Es como si el universo le hubiera regalado a la humanidad una regla natural. Mientras encontremos estas ondas, podemos medir con precisión las distancias cósmicas, pero el problema es que esta regla no se observa directamente. Se infiere de manera indirecta mediante el corrimiento al rojo de las galaxias y los ángulos de observación. Y esos datos de corrimiento al rojo, precisamente, se ven afectados por los vacíos. ¿Por qué? Porque si realmente estamos en el centro de un vacío, ocurren 2 fenómenos extraños. Primero, fuera del vacío, la densidad de materia es mayor y la gravedad es más fuerte. Las galaxias dentro del vacío son arrastradas hacia afuera por esa materia. Esa velocidad adicional se suma a la velocidad de expansión del universo, haciéndonos creer que esas galaxias se alejan más rápido de lo que realmente lo hacen. Segundo, según la relatividad general de Einstein, la luz pierde energía al escapar de un campo gravitatorio. En el borde del vacío, la gravedad es más intensa, por lo que la luz emitida desde allí sufre un corrimiento al rojo adicional. La combinación de estos 2 efectos hace que sobreestimemos gravemente la velocidad de recesión de las galaxias cercanas.
Y esto explica perfectamente una crisis que ha atormentado a la astronomía durante casi una década, la crisis de la constante de Hubble. La constante de Hubble es el número clave que describe la velocidad de expansión del universo. Existen dos formas principales de medirla. La primera utiliza supernovas, observando supernovas de tipo Ia cercanas, y combinando sus datos de corrimiento al rojo, se obtiene una constante de Hubble de 73. Es decir, por cada 3,26 millones de años luz. La velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros aumenta en 73 kilómetros por segundo. La segunda usa la radiación de fondo cósmico de microondas, el resplandor fósil del Big Bang. Analizando esos datos, se obtiene una constante de Hubble de 67, dos valores, 73 y 67, una diferencia de casi el 9%. Puede parecer pequeña, pero está muy por encima del margen de error experimental. ¿Qué significa esto? O nuestros métodos de medición están equivocados, o nuestra comprensión fundamental del universo lo está. Los científicos han debatido esto durante más de 10 años, proponiendo innumerables hipótesis. Algunos dijeron que los instrumentos eran imprecisos, pero el telescopio James Webb demostró que no lo eran. Otros sugirieron que el universo podría estar girando, pero no se encontró evidencia. También hubo quienes propusieron revisar por completo la física actual, e introducir conceptos como la energía oscura dinámica, pero el vacío KBC ofreció una explicación mucho más elegante. Si realmente estamos en el centro de un vacío, entonces las supernovas que usamos para medir pertenecen principalmente a galaxias cercanas, que, como nosotros, están dentro del vacío. Sus corrimientos al rojo están sobreestimados, y por eso la constante de Hubble calculada resulta más alta. En cambio, la radiación de fondo cósmico de microondas representa el promedio de todo el universo. No se ve afectada por vacíos locales. Por eso, el valor de 67 sería la verdadera velocidad de expansión del universo. En 2025, el equipo de investigación aplicó oficialmente esta idea y analizó todos los datos de oscilaciones acústicas de bariones de los últimos 20 años. Los resultados mostraron que los datos lejanos, con corrimientos al rojo altos, coincidían perfectamente con el modelo estándar, pero los datos cercanos, con corrimientos al rojo inferiores a 0,2, comenzaban a desviarse claramente de las predicciones. Esto coincidía exactamente con lo que predice el modelo del vacío KBC. Aún más sorprendente, en la Conferencia Nacional de Astronomía de 2025, los investigadores presentaron un dato contundente. La probabilidad del modelo con vacío es 100 millones de veces mayor que la del modelo sin vacío. Esto casi equivale a declarar que realmente vivimos dentro de un gigantesco vacío cósmico. Pero la historia no termina ahí. La existencia del vacío KBC también arroja luz sobre otra pregunta profundamente inquietante, la paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi preguntó casualmente durante un almuerzo, ¿dónde están todos? Se refería a los extraterrestres. El universo es inmenso, hay incontables estrellas. Según la probabilidad, las civilizaciones inteligentes deberían estar por todas partes. Pero ¿por qué no hemos encontrado ni una sola? Este problema ha desconcertado a la humanidad durante más de 70 años, y el vacío KBC ofrece tres explicaciones frías y contundentes. Primera capa, escasez de recursos. Dentro del vacío hay pocas galaxias, pocas estrellas, pocos planetas. La probabilidad de que surja vida es naturalmente baja. Nuestra existencia podría ser una improbabilidad dentro de otra improbabilidad. Segunda capa, aislamiento por distancia. Incluso si existen innumerables civilizaciones fuera del vacío, entre ellas y nosotros hay 2.000 millones de años luz de vacío absoluto. ¿Qué significa eso? Incluso viajando a la velocidad de la luz, se necesitarían 2.000 millones de años para cruzarlo. No solo es imposible el contacto, ni siquiera las señales de exploración podrían llegar hasta aquí. Tercera capa, evasión activa. Si fueras una civilización avanzada, ¿dónde preferirías explorar? Por supuesto, regiones densas en galaxias y ricas en recursos. ¿Quién perdería el tiempo explorando un desierto cósmico? A los ojos de los extraterrestres, podríamos ser simplemente una región estéril que no vale la pena investigar. Aún más inquietante, algunos científicos han propuesto una hipótesis audaz. Tal vez no sea una coincidencia que estemos dentro de un vacío. Esto se llama el principio antrópico. En pocas palabras, solo un entorno como este puede dar origen a una civilización como la nuestra. ¿Por qué? Porque en regiones densas, las colisiones galácticas son más frecuentes. Las supernovas explotan con mayor frecuencia. La radiación letal es más abundante. Para la vida frágil, eso sería el infierno. Solo en un entorno relativamente tranquilo como un vacío, la vida puede tener el tiempo suficiente para evolucionar, pensar y alzar la mirada hacia las estrellas.
En otras palabras, los vacíos cósmicos podrían ser la cuna de las civilizaciones avanzadas, mientras que las regiones densas y brillantes podrían ser, en realidad, cementerios de vida. Por supuesto, esto es solo una especulación filosófica, no una conclusión científica, pero, pase lo que pase, el descubrimiento del vacío KBC ya ha sacudido de raíz la visión humana del universo. Durante mucho tiempo creímos que el universo era homogéneo a gran escala, más o menos igual en todas partes. Esto se conoce como el principio cosmológico, uno de los pilares de la cosmología moderna, pero el vacío KBC nos dice que no, el universo no es uniforme, al menos dentro de esta región de 2000 millones de años luz. La distribución de la materia presenta desviaciones evidentes, y lo más problemático es que, según los modelos cosmológicos actuales, un vacío tan grande no debería existir. La teoría predice un diámetro máximo de unos 100 millones de años luz, pero el vacío KBC tiene un diámetro de 2000 millones de años luz, 20 veces más grande. ¿Qué significa esto? O nuestras teorías necesitan ser corregidas, o el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. En septiembre de 2025, la revista Scientific American publicó un artículo que agitó aún más estas aguas. Un equipo de investigación utilizó simulaciones por computadora para reconstruir la estructura del universo cercano. El resultado fue que la mayoría de los supercúmulos conocidos podían reproducirse en las simulaciones, pero el vacío KBC no aparecía por ninguna parte. ¿Qué indica esto? Que nuestro conocimiento del vacío KBC está todavía muy lejos de ser completo. Puede que exista, pero aún no comprendemos del todo su frontera, su profundidad y su mecanismo de formación. Algunos sugieren que el vacío KBC podría haberse formado por la fusión de múltiples vacíos pequeños, como burbujas que se unen para formar una más grande. Otros dicen que la expansión acelerada de la energía oscura arrastró la materia fuera del centro. Y hay quienes van aún más lejos. ¿Podría ser este vacío el vestigio de minería energética de una supercivilización que extrajo la energía de galaxias enteras? Suena a ciencia ficción, pero a escala cósmica. ¿Quién puede asegurarlo? Sea confirmado o refutado en el futuro. El vacío KBC ya ha dejado una lección crucial para la astronomía. Nuestra posición en el universo podría ser mucho más especial de lo que imaginamos, y el descubrimiento del vacío KBC podría ser la anotación más reciente en este gran mapa cósmico. Creíamos vivir en una ciudad, pero en realidad habitamos en lo profundo del desierto. Creíamos que el universo estaba lleno de vida y ruido, pero en un radio de 2000 millones de años luz, todo está en silencio absoluto. Creíamos que los extraterrestres vendrían a visitarnos, pero quizá nadie sabe siquiera que estamos aquí. Suena solitario, pero visto desde otro ángulo, tal vez esta soledad nos ha protegiendo a este pequeño planeta azul, para que, en 13.800 millones de años de evolución cósmica, haya logrado, por pura suerte, sobrevivir hasta hoy.